no. Yo también estoy con la lengua afuera. Hoy estuve aquí desde las 6 de la mañana, me fui a otras clases, volví con los residentes de estado de tica, los de cuidado intensivo. Y yo también estoy así. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Un esquemita de Goodman que nos muestra un nuevo enfoque. Cuando yo estudiaba medicina en la década del 80, nos decían a nosotros los profesores que lo mejor para manejar la insuficiencia cardíaca pues era el inotrópico. Y el manejo que se daba en la década del 80 y del 80 para atrás era el manejo inotrópico. Entonces se le daba al paciente falla cardíaca igual inotrópico, falla cardíaca igual inotrópico. Pero era porque no se entendía la falla cardíaca como se entiende hoy, como ustedes la estudiaron en el semestre pasado, tal vez con Jorgito. Jorgito, ¿todavía les da clase a ustedes? Jorgito, chévere. Les enseñó la fisiopatología de la falla cardíaca, entonces la enseña muy bien. Él tuvo que haberles enseñado todo esto. Es decir, el problema está en que cae el gasto. Listo, cae el gasto, ¿cierto? Cae el gasto y entonces decimos, bueno, está en falla, pero ¿por qué cae el gasto? ¿No? Ah, porque tiene una enfermedad valvular. Ah, porque tiene una enfermedad isquémica. Porque tiene una hipertensión arterial, porque tiene diabetes, porque tiene Chagas. Es decir, el corazón se afecta por varias causas, ¿cierto? Son causas diferentes, el corazón se afecta. ¿Se afecta en qué? En su estructura y ultraestructura. Cuando digo ultraestructura son las moléculas pequeñas. ¿Y qué consecuencias eso tiene? Ah, pues afecta la función, listo. ¿Y cuál es la función más afectada? Pues que no bombea bien, gasto cardíaco disminuido. ¿Me estoy explicando? Ahora, nosotros no pensábamos antes, en la década del 70 y 80 para atrás, que, bueno, ese corazón afectado por la enfermedad isquémica, por la enfermedad hipertensiva, por la enfermedad valvular, por el Chagas, etcétera, diabetes, va a responder a la inotropía. Esa verdaderamente es la forma racional. Es decir, ¿no será que es peor el remedio que la enfermedad misma? El gasto se cae así de la noche para el día y ya hoy me acuesto con una función cardíaca normal y mañana me despierto con falla cardíaca. ¿Eso es así? No, no. Lo que aprendimos es que la falla cardíaca, todo esto, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad coronaria, todo esto causa un deterioro progresivo en la función cardíaca. Y el organismo, antes que nosotros los médicos, detecta las alteraciones, los cambios en la función cardíaca. Y no se cae el gasto porque sistemas que tiene el organismo compensan. Pero no apenas compensan, también comienzan a hacerle daño al corazón. Porque el objetivo es compensar, pero terminan descompensando más. Es decir, el corazón y el organismo y sus receptores, en el riñón y los vasos y todo, comienza a detectar que el flujo se está cayendo, que la presión no es la misma, ¿cierto? Y eso es falla cardíaca. Y entonces el eje renina-angiotensina-aldosterona se dispara porque está diseñado para eso. Está diseñado para cuando detecte problemas de flujo, de presión en el riñón, él se activa y entonces la renina se eleva, la angiotensina 2 se eleva, la aldosterona se eleva. ¿Sí? Y bueno, ¿para hacer qué? Para retener sodio, para retener agua, para incrementar la volemia, porque el incremento de la volemia lleva a un incremento en el gasto cardíaco, pero eso sucede cuando el corazón tiene una estructura normal. Pero cuando el corazón no tiene una estructura normal, sino está afectada, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué está afectada? Por la enfermedad coronaria, por la hipertensión, etcétera, pues no va a responder igual. Es decir, la ley de Frank-Starling no se cumple, como antes sí se cumplía, porque a nosotros nos incrementan la precarga, el volumen, es una forma de incrementar la precarga,
se nos aumenta el gasto cardíaco porque nuestro corazón, bendito Dios, está elástico, funciona bien, trun, trun, y responde, ¿verdad? Pero en ese corazón que no está bien y se le incrementa la bulimia, en lugar de ayudar, le empeoramos. ¿Ok? Lo empeoramos. Pero fuera de eso, la aldosterona no apenas va a retener sodio y líquido. La aldosterona va a ser, ¿cierto? Va a hacer aquí muchísimo daño. Vamos a ver más adelante en una tablita que ya tiene muchos efectos deleterios, pero uno de esos es el remodelamiento cardíaco. Entonces, en lugar de ayudar, va a empeorar la condición estructural del corazón. La angiotensina 2 también hace lo mismo, va al corazón y produce remodelamiento. Pero además de eso, la angiotensina 2 va a retener también esto, porque ya lo hace en el riñón, también retiene sodio y agua, y eso tampoco es favorable. Pero además de eso, va a ser venoconstricción, incrementa la precarga, va a ser arterioconstricción, incrementa la poscarga, y eso va a llevar a más remodelamiento cardíaco. ¿Sí? Fuera de eso, el sistema simpático también hiperactivado, así como se hiperactivó el eje renina-angiotensina, se hiperactiva el eje simpático. Y entonces ahora hay más descarga simpática, y entonces más hiperestimulación beta 1 en el aparato yuxtaglomerular, en el receptor beta 1, los receptores beta 1 cardíacos, incremento de calcio citoplasmático, y más receptores alfa 1 arteriales y venosos estimulados, más vasoconstricción arterial, más postcarga, más venoconstricción, más precarga. La endotelina también se dispara, también hace vasoconstricción, incrementa todas las cargas, o sea, que estos pacienticos están llenos de cargas, de precarga, de poscarga, de sustancias que remodelan los vasos del corazón. Cuando entendimos eso, dijimos que brutos hemos sido. ¿Cómo es que hemos tratado a estos pacientes con inotrópicos? Cuando lo que debimos haber hecho es bloquear todos esos sistemas, intentar disminuir la hiperestimulación simpática, la hiperestimulación del eje renina-angiotensina-aldosterona, los efectos deleterios de la aldosterona. ¿Sí? Y entonces ahí se replanteó la terapia de la insuficiencia cardíaca. Y entonces quedamos IECAS para bloquear, ¿cierto? Este paso, disminuir la síntesis de angiotensina 2 y 3, su retención hidrosalina, su vasoconstricción venosa y arterial, que no estimule la liberación de aldosterona, espironolactona para bloquear las actividades de la aldosterona, los AT1 para disminuir la actividad no solamente a nivel de la corteza para que no se libere aldosterona, sino también para bloquear la vasoconstricción venosa y arterial, para disminuir los efectos remodelantes del corazón, mediados por angiotensina 2 y AT1, que demos beta bloqueadores para evitar la hiperestimulación, ¿cierto? Ahí antagonistas beta, para evitar la hiperestimulación beta 1 cardíaca, que demos antagonistas beta 1 para bloquear la activación del aparato yuxtaglomerular, ¿cierto? En el aparato yuxtaglomerular, los receptores beta 1 que se active para que no se active la renina, ¿cierto? Y además de eso, dar pues unos diuréticos para disminuir esa volemia que está elevada en los pacientes, ¿cierto? Y eso tiene más sentido. Y ustedes ven que la digoxina aparece en dos niveles, ¿cierto? La digoxina se puede dar como un sensibilizador del vasoreceptor. ¿Por qué es sensibilizador? Ustedes estarán preguntando. De pronto Jorgito les habló de eso. Los pacientes con falla cardíaca tienden a desensibilizarse el vasoreceptor. ¿Por qué? Primero porque hay una información repetitiva. El gasto cardíaco está bajito. El gasto cardíaco está bajito. Punto que el mismo organismo, ya sé, sí, ya está bajito. Se desensibilizan. Pero por otro lado, esta morganita, la aldosterona, desensibiliza el vasoreceptor. La aldosterona. Entonces, ¿qué pasa? La espironolactona comienza a sensibilizar y la digoxina también sensibiliza el vasoreceptor. ¿Y eso por qué es bueno? Pues es bueno porque cuando uno comienza a tratar al paciente y lo comienza a estabilizar y el gasto cardíaco comienza a mejorar, que siga
recibiendo información que el gasto cardíaco está disminuido, eso no es favorable. ¿Y por qué no es favorable? Porque la respuesta a la información, oye, mi gasto cardíaco disminuido, la respuesta es descarga simpática y disminuye la descarga parasimpática. Es decir, le quita el freno al corazón, que el freno es parasimpático, le quita el freno, o sea, lo acelera más, y además de eso, la descarga simpática. Todo eso es deleterio. Más remodelamiento, más sobrecarga, etc. Entonces, sensibilizar el receptor significa revertir eso, incrementar la descarga parasimpática, disminuir la descarga simpática, y eso también es favorable. Y para eso tenemos la digoxina y en parte de los efectos, la espironolactona. Y ya también tiene otros efectos porque la aldosterona esto tiene otros efectos, inclusive de ella causa la muerte súbita de origen cardíaco en pacientes con falla cardíaca, porque la aldosterona es arritmogénica. Vamos a ver. Entonces la espironolactona solita ha demostrado disminuir morbimortalidad. Los antagonistas AT1 también, los IECA también, los betabloqueadores también, los diuréticos no. Los diuréticos no, pero sí mejoran la calidad de vida. Por tanto, nosotros a nuestros pacienticos, cuando tienen síndromes congestivos, que la mayoría de las veces los tienen, por la falla cardíaca, les damos los diuréticos para mejorar la calidad de vida, para que no tenga la apnea, no tenga la disnea paroxística nocturna, ¿no? Es decir, que se pueda acostar y no esté siempre todo así como sentado, ¿cierto? Y que despierte con la disnea paroxística nocturna, que es terrible. Imagínate, los pacienticos no pueden dormir bien, calidad de vida afectada. Para eso son los diuréticos, pero no, eso no les va a disminuir la mortalidad. Hay que darles IECA, hay que darles ALA2, hay que darles espironolactona, hay que dar betabloqueadores. Y también vasodilatadores, ciertos vasodilatadores, como por ejemplo, los IECA y los ARA2 son buenos en muchos pacientes, pero en los pacientes de raza negra no responden bien, no son eficaces. Entonces, para ellos se recomienda, una de las recomendaciones es utilizar otros tipos de vasodilatadores. ¿Cuáles? Hidralacina, que es un arteriodilatador, más nitritos, dinitrato isosorbide, por ejemplo, que dilata venas. Entonces, dinitrato dilata venas, hidralacina dilata arterias, disminuye las cargas, ¿cierto? Las arterias la poso, las venas la precarga, ¿cierto? Y de esa manera, esa combinación también ha demostrado disminuir la morbimortalidad. También se ha observado que existen yo aquí me puedo dar la clase solo con esta gráfica. También hay un sistema que se dispara cuando hay bajo gasto, pero ese sistema sí es favorable, que es el sistema de los péptidos natriuréticos. El péptido B y el péptido A se elevan, de hecho nos sirven para hacer diagnóstico. Se elevan y ellos son buenos, muy buenos. Ellos son natriuréticos, ellos disminuyen la volemia, ellos son vasodilatadores, ellos tienen propiedades cardiovascular protectoras, ellos disminuyen la descarga simpática y aumentan la descarga parasimpática, lo cual es bueno en estos pacientes, y tienen otros efectos muy favorables. Entonces, ¿qué se hace? Al comienzo se hicieron análogos de péptidos, pero últimamente se ideó una sustancia, un fármaco que se llama sacubitril. Y el sacubitril inhibe una enzima que degrada los péptidos. Entonces los péptidos se mantienen más tiempo. Y ese combinado con valsartán ha mostrado en ciertos tipos de pacientes ser inclusive tan buenos o mejores que los IECA en pacientes con falla cardíaca, sacubitril, valsartán. ¿Cómo? Creo que sí, yo no sé el nombre comercial, yo no el nombre comercial no me lo sé. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Entendiendo? ¿Listo? Sí. En los pacientes con raza negra usted nos decía que se recomiendan los vasodilatadores. ¿Se dan solamente los vasodilatadores o en conjunto con los IECA? No, IECA no. Se recomiendan en sus pacientes betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, más nitritos o sea, otra terapia. Porque no responden bien a IECAS y ARADOS. Porque es una cuestión de, digamos, ancestral. La raza negra tiene, digamos, un sistema renina-angiotensina, aldosterona diferente,
y tiende a, por estas cuestiones de la sal, el uso de la sal y todo eso, y tiende a ser muy hiporresponsivo, ¿cierto? Pero no, sobre todo los IECA, los ARA2 son mejor, porque por lo menos los hipertensos responden mejor que a ARA2 que a IECA. Los vasodilatadores no se puede utilizar nitroglicerina. Pero solo de emergencia, solo de emergencia. Solo de emergencia y se usa dependiendo del contexto. ¿Ok? Bueno, aquí Goldman nos trae un primer esquemita y aquí nos trae otro. Noten acá que dice. Mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca sistólica e intervenciones terapéuticas. Bueno, disfunción sistólica, primero, ¿cierto? Dice fracción de eyección ¿Reducido? R reducido. Sí. R reducido. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Bueno, que están francamente en disfunción sistólica. Es decir, que la fracción de eyección en volumen latido está bajo. ¿Cierto? Y eso que les acabo de decir está ahí nuevamente. ¿Cierto? Está ahí. Eso es lo que les dije anteriormente, está aquí nuevamente. ¿Qué medicamentos estamos dando? ¿Cuáles son los problemas? Los problemas de vasoconstricción, incremento de la postcarga, incremento de la precarga. No estábamos hablando de eso, ¿cierto? Los pacientes tienen disminución en la perfusión renal, en la diuresis, y disminución en la natriuresis, disminución en la diuresis. Esto significa hipervolémicos, hipoperfundidos, con pre y postcarga elevada por la vasoconstricción, ¿cierto? Normalmente taquicárdicos intentando compensar el bajo gasto, ¿cierto? ¿Cierto? Así están. ¿Y qué hacemos para nosotros balancear el gasto cardíaco? ¿Todo por qué? Todo porque el gasto cardíaco está disminuido y allá entonces las presiones y desencadenó todo eso. Y entonces fíjense que aparecen fármacos cortando cosas, ¿cierto? Diuréticos, la hipervolemia, vasodilatadores, las cargas, ¿verdad? Allá que nos dice los IECA, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, los betabloqueadores, los antagonistas de los mineralocorticoides y los inhibidores de la nifedipina y los receptores de angiotensina, es decir, el sacubitril valsartán, actuando acá en todos estos niveles, ¿cierto? Están los análogos de los péptidos, ¿cierto? También actuando a estos niveles, disminuyendo cargas, disminuyendo volumen, porque son natriuréticos, son péptidos natriuréticos, ¿cierto? Haciendo eso. También están disminuyendo procesos de remodelamiento por hiperactividad del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina, aldosterona, la vasopresina, que me está llevando a estos problemas de fibrosis, de muerte celular, de hipertrofia, remodelamiento, ¿cierto? Entonces ahí nosotros tenemos todos los fármacos que ya les mencioné, inhibiendo un montón de cosas. Por ejemplo, ahí vemos, recordemos que cuando les presentaba los IECA también disminuyen la descarga simpática central. ¿Se acuerda que uno de los efectos de la angiotensina 2 a nivel central es incrementar la descarga simpática? Es decir, son fármacos que en este escenario de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, con una disfunción sistólica evidente, pues son muy importantes. Estos pacientes normalmente, ¿qué tienen? Tienen síntomas de bajo gasto y tienen síntomas congestivos. Cuando hay disfunción sistólica, las dos cosas. Como hay un bajo gasto, hay una baja presión de perfusión, hay un bajo flujo, ¿cierto? Y el paciente entonces comienza con la diaforesis, comienza con las lipotimias, con los síncopes, la presión es inestable. Esos son los signos de bajo gasto, ¿cierto? La hipoperfusión, llenado capilar lento, etcétera. Los pacientes están así. Pero por otro lado también pueden estar congestivos, porque como no está bombeando adecuadamente, la sangre comienza a acumularse, edema pulmonar, etcétera, etcétera. Edema en los miembros inferiores, ¿no? Y todo eso. Entonces hay que manejar también la parte congestiva con los diuréticos. ¿Queda más o menos claro? Aquí están las especificaciones de las siglas, ¿ok? Bueno. Cuando estamos en el otro escenario, ¿qué dice? Mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca diastólica con elevación, diastólica, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Con fracción de eyección preservada. El paciente no tiene una disfunción sistólica. El problema, pero sí está con falla cardíaca.
¿sí? Pero el problema no está tanto en en el volumen que bombea, sino en la relajación, la diástole. La diástole. Ese se maneja diferente. Primero, tanto el anterior como este hay que intentar evitar. ¿Qué fue lo que ya ha llevado al paciente a la falla cardíaca? Las enfermedades coronarias, la hipertensión, la diabetes, ¿sí? Todo eso es lo que ha llevado, ¿cierto? Sí. Entonces, hay que evitar que para el paciente presente eso. En otras palabras, que el sano no se vuelva prediabético o prehipertenso, y el prehipertenso no se vuelva hipertenso, y el hipertenso se controle, porque si no, llega acá. El diabético debe controlar, el hipertenso debe controlar, el coronario, ¿sí me estoy explicando? Es decir, eso es válido. Y ahí dice, mire, controle el hipertenso, maneje bien al diabético, haga lo posible, porque de todas maneras o termina con difusión sistólica o termina con difusión diastólica. En el otro pasa un poco aquello, pero acá maneje juiciosamente, siempre maneje juiciosamente eso, y hay algunas cosas por hacer. Por ejemplo, aquí aparecen los activadores de la guanina ciclasa, que es la nicilitida, ¿no es cierto? También inhibidores de fosfodiesterasa, sí, por ejemplo, ¿para qué? Para hacer cierto tipo de disminución de cargas, de efectos natriuréticos, por ejemplo, algunos, o cardioprotectores, intentando, porque la disfunción diastólica se presenta justamente por el remodelamiento, pero digamos, no responden también a la terapia anterior, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es una terapia más profiláctica, evitar que el paciente avance en su cardiopatía, porque puede ser que se presente una disfunción diastólica, y en este caso, pues no es mucho lo que uno puede ofrecer, ya vuelven a aparecer, ¿cierto? Algunos fármacos, fíjense que lo que se intenta disminuir es el remodelamiento, porque el remodelamiento es el que me va a llevar a ese defecto, ¿vale? Entonces, por supuesto, ¿cuándo es que aparecen todos estos medicamentos que mencionamos atrás? Betabloqueadores, diuréticos, bloqueadores de canales de calcio, IECAS, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, etc. Para manejar la enfermedad que me va a llevar. Entonces, manejar la enfermedad de base. Aquí el abordaje es más profiláctico, digo, más preventivo. En cualquier caso debe ser preventivo. Bueno, en cualquier caso. Aquí también nos trae Guzmán los escalones. Normalmente acá, ¿cierto? El paciente está asintomático, ¿cierto? Etcétera. Los fármacos pues serán de los problemitas que el paciente tenga de base, y ojalá bien controlado. Si se controla la diabetes, la hipertensión, todo lo que él tenga, no va a pasar acá. Si no se va a controlar, pasa acá. Y entonces aquí la lista de fármacos va a aumentar, y si no se controla adecuadamente, pasa acá. Y entonces la lista de fármacos aumenta, aquí entonces ya se dan los antagonistas de aldosterona, comienzan a combinarse estos tratamientos de algunos vasodilatadores, con diuréticos, con betabloqueadores, con bloqueadores de canales de calcio, etcétera, etcétera. Pero fíjense que llega un momento en que nada que hacer. Nada que hacer. Es decir, entre más medicamentos utilicemos, cuidado que eso no es una buena señal. ¿Okay? Eso básicamente. Y eso es, siempre el mensaje de falla cardíaca en cualquier parte del mundo va a ser: evitemos llegar a eso. Evitemos llegar. ¿Ok? Bueno, muy bien. Hay los diferentes estudios. Aquí estudios, creo que estos son los que no les fue muy bien. Ah, no, estos son para estudios de referencia para los pacientes con insuficiencia crónica con fracción de eyección reducida, que es el primer escenario que les mostraba. Diferentes tipos, ahí aparecen los IECA, los ARA2, combinaciones de ARA2 con bloqueadores de canales de calcio, con antagonistas de la aldosterona. O sea, ¿esto sería disfunción sistólica? Parasistólica. Son muchos estudios mostrando efectos favorables sobre muerte y mortalidad. ¿Ok? Muchos. Sí. Algunas veces inclusive el paciente, si se diagnostica
diagnostica temprano y es juicioso, se revierte. El paciente deja de ser insuficiente y vuelve a ser suficiente. ¿Sí? Esos casos deberían ser más frecuentes. La mayoría de las veces fallamos porque pues, el paciente no se pone la camiseta y el sistema pues tampoco, hay que decir. ¿Sí? Mi madre fue hipertensa que unos 13 años y nunca la llamaron a la casa para saber cómo iba, nunca fue citada para el programa de riesgo cardiovascular, nada de eso. Lo que mi mamá sabía de hipertensión fue todo lo que yo le expliqué, lo de los medicamentos, lo que yo le expliqué, cómo controlar todo. Sistema de salud bastante deficiente. Bueno, y aquí es hablando de los betabloqueadores, que hay que decir una especial mención, un minutico. A un cardiólogo lo querían matar por ahí en la década del 70, porque observó que los pacientes que más se morían, los que les iba muy mal, de sus pacienticos, que eran cardiólogos, que tenían falla cardíaca, eran los que ponían muy taquicárdicos. Y entonces dijo, voy a darle betabloqueadores. Lo querían matar en la década del 70. ¿Cómo se le ocurre, viejo bruto? ¿Sí? ¿Quién le dio el diploma de cardiólogo? ¿Querían matar? Porque betabloqueadores para falla cardíaca, ¿cómo le ocurre? Si no son inotrópicos negativos, son cronotrópicos negativos, lo cardiodeprime. ¿No dicho? Desaparezca. ¿Cierto? Y resulta que en la década de los 80, esas observaciones y otras llevaron a otros curiosos que no comen entero. Dijeron, oye, pero sí, hay que averiguar eso. Y averiguando esa taquicardia y otras cositas, terminaron descubriendo la hiperactividad de todos estos sistemas, todo lo que yo les expliqué. Y hoy en día, ¿cierto? Van a ver que beta bloqueadores aumentan la fracción de eyección. ¿Por qué? Porque disminuyen, detienen y disminuyen el remodelamiento. Y al disminuir el remodelamiento, el corazón mejora como bomba. Y al mejorar como bomba, mejora el latido, mejora el gasto, etcétera, etcétera. Esto es como para mostrarles cuando uno analiza dos grandes problemas que estos pacientes tienen, que son presiones de llenado muy elevadas, es decir, entre más a la derecha, más presión de llenado. ¿Eso qué significa? Llenado ventricular. Entre más elevada esté la presión, significa que el paciente está congestionando más. Más congestionado, más congestionado, más congestionado, más congestionado. ¿Vale? Si el volumen sistólico está aquí, significa que está con muy bajo gasto. Entre más alto esté, mejor. ¿Vale? O sea, para allá, malo. Para allá, bueno. Para acá, malo. O sea, ¿cierto? Si está aquí y allá, es el caso, ¿cierto? Este paciente está vaciado. Porque tiene un bajo gasto y está muy congestionado. ¿Cierto? Si le damos solo diuréticos, le disminuimos problemas de congestión, pero sigue con su lipotimia, siguen con el síncope, siguen con la inestabilidad de la presión, siguen con llenado capilar bajo, etcétera, etcétera. Vive borracho todo el día, no puede pensar bien, ¿sí? Etcétera. No sirve, solo diurético, ¿cierto? Si le damos inotrópico, mejora la lipotimia, etcétera, etcétera, pero sigue congestionado, tiene paroxística, edemas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Si le damos vasodilatadores, ya juega un poquito, banda para la izquierda, disminuye el problema de llenado y disminuye el problema de gasto, de bajo gasto, ¿cierto? Si damos combinaciones de inotrópicos con vasodilatadores, comenzamos a mover más hacia arriba y más a la izquierda, y así. Entonces, ahora, cada paciente es cada paciente, cada paciente es único, tiene su propia reserva, tiene sus propias comorbilidades, responde de pronto mejor a la terapia diurética, otros responden mejor a la... Pero, ¿cuál es la idea? La idea es siempre combinar vasodilatadores diuréticos y ocasionalmente inotrópicos y ocasionalmente inotrópicos. Cuando esté indicado. ¿Cuándo estará indicado? Según el monitoreo, según la presión, según el lactato, según los indicadores bioquímicos de falta de inotropía, falta de presión de perfusión sostenible. ¿Okay? Bueno, básicamente es eso. Y aquí son los diuréticos, diferentes tipos de diuréticos.
Aquí sí se puede decir que los diuréticos de ASA, en casos donde hay demasiado problema congestivo, son más eficaces que los tiacídicos, pero los tiacídicos en un escenario de hipertensión más falla cardíaca pueden ser también útiles, ¿ok? Solo que para los problemas agudos, los de ASA son los que se refieren. Aquí las causas de resistencia a los diuréticos en insuficiencia cardíaca, por favor léanlas, que es un problema que se presenta relativamente frecuente en los pacientes, la resistencia a la terapia diurética. ¿Ok? Aquí los problemas mediados por la aldosterona, fíjense lo malita que es ella, ya lo habíamos dicho que retiene agua y sodio, y eso me lleva pues a elevación de las presiones de llenado ventricular. La pérdida de magnesio y de potasio que causa la aldosterona, porque me hace perder potasio y me hace perder magnesio, me lleva a arritmogénesis y a muerte súbita de origen cardíaco. La aldosterona me disminuye la recaptación de norepinefrina en el miocardio, lo que hace una hiperestimulación en el corazón que puede llevar principalmente a remodelamiento y a arritmogénesis. La aldosterona disminuye la sensibilidad del barroreceptor, lo que me puede llevar a una descarga simpática y una disminución de la parasimpática, sobre todo esta última. La aldosterona me causa fibrosis miocárdica directamente, proliferación fibroblástica, es decir, remodelamiento cardíaco. Y también la aldosterona me incrementa las expresiones de canales de sodio, lo cual me lleva a una hiperexcitabilidad, arritmogénesis, etc. ¿Sí ven lo malita que sé? Por eso es que la espironolactona solita ella disminuye la mortalidad en estos pacientes. ¿Okay? Y se está probando, comenzó a probarse solo en el paciente en estadio C, de la clasificación de Steven, ¿no? Bien, Steven. Y ya se está probando en otros tipos de pacientes, inclusive con fracción de eyección preservada. Entonces, vamos a ver. Se está probando varios de ellos. Esto es para decir que entre más poscargas el paciente maneje, por ejemplo los hipertensos, mejor responde a la terapia vasodilatadora. En consecuencia, a los pacientes que tienen hipertensión e insuficiencia cardíaca hay que ser muy estrictos con el manejo antihipertensivo, manejo vasodilatador. Tiene que ser muy eficaz, ¿ok? Porque paciente hipertenso y paciente con insuficiencia cardíaca hipertenso que no se le controla la hipertensión, es paciente que muy rápidamente se deteriora, pero también, si bien se controla bien, es el que mejor responde. ¿Ok? Bueno, esto ya les había hablado, todo esto. Aquí están todos los fármacos vasodilatadores de uso en falla cardíaca, casi todos ya los hemos visto. Ya tengo listo el examen para ustedes. Ya lo tengo listo. Está bonito, está. Le van a salir todo lo que yo les he enseñado aquí. La mayoría de las cosas son vistas en la clase. Por ahí una que otra pregunta requiere letra pequeña, pero una que otra. Fíjense lo que les decía. ¿Qué dice aquí? Otra vez 3. Izquierda. Metoprolol y placebo. Miren, ¿quién iba a pensar que un beta bloqueador, hay que pedirle disculpas al cardiólogo, ¿quién iba a pensar que un beta bloqueador me iba a incrementar la fracción de eyección? ¿Sí ven? Por eso es que uno debe tener respeto por todas las ideas de las personas. A veces pueden parecer muy absurdas. ¿Sí? No sé a ustedes les ha pasado, pero los chicos tienden a decir cosas que aparentemente son muy absurdas, los peladitos, los niños. Y si uno las piensa mejor, ¿no? Pueden tener algún sentido, ¿cierto? ¿Saben por qué pasa eso? Porque uno cree que lo que uno sabe es todo lo que hay que saber. Y uno, la mayoría de las veces, vive engañado. La mayoría de las veces uno no sabe casi nada. Pero no es consciente de eso. Creemos que sabemos mucho. Que el conocimiento que tenemos es pero súper. Dentro de 30 años se van a burlar de nuestros tratamientos. Y pero como eran brutos, allá en 2020, ¿cómo es posible que no hayan visto esto?
ustedes estarán ya en edad, se acordarán de mí, yo de pronto pues esté en este mundo o en otro, pero de pronto esas cosas pasan. ¿Ok? Entonces, mantengámonos siempre expectantes y hay que explorar, hay que mirar, oye, interesante, hay que mirar. Esto es el sistema que sí es favorable que se hiperactive y por eso aparecieron análogos. Este es un producto recombinante del péptido natriurético, ideal, se usa solo en urgencia, se usa para disminuir, para ahorrar inotrópico, es decir, antes del inotrópico se aplica a estos medicamentos que tienden a tener pues efectos, digamos, cardioprotectores, diuréticos, vasodilatadores, como todo en uno. Esto es como el producto del culebrero, sirve para la próstata, sirve para hipertensión, para la impotencia, sirve para la depresión. ¿Visto un culebrero? Que vende sirve para todo, ¿cierto? Pues esto es un medicamento medio en ese sentido, que la verdad el péptido es muy eficaz porque tiene efecto diurético, tiene efecto vasodilatador, tiene efecto, digamos, en el corazón importante también, en su performance, ¿cierto? En su desempeño mejora un poco, porque tiene actividad sobre la guanilato ciclasa y eso es bueno para el corazón. Entonces es un medicamento que tiende a tener menos arritmogénesis que los inotrópicos y se usa para eso. No requiere ajuste de la dosis en pacientes con disfunción renal, reduce las presiones de llenado, los efectos de las cargas, causa una disminución en las presiones de la aurícula, reduce la resistencia vascular sistémica, ¿sí ves? Aumenta el índice cardíaco, lo que les dije, desempeño, mejora el estado clínico global, la disnea, la fatiga que el paciente tiene. Normalmente, como les digo, esto potencializa los efectos de los diuréticos, o sea, mayores reducciones en las presiones de enclavamiento pulmonar, de la cuña pulmonar. Recuerda que yo les dije en algún momento que esto significaba que el paciente se estaba congestionando, que estaba el gasto cardíaco, esto, yo lo voy a hablar ahora en inotrópico. El gasto cardíaco se puede elevar, pero a un precio muy, muy alto o a un precio muy bajo, dependiendo de esta presión pulmonar en cuña. Es decir, cuánto se elevan las poscargas pulmonares y sistémicas cuando se maneja un inotrópico. Entonces, cuando se maneja un inotrópico, normalmente tiende a elevarse, dependiendo del inotrópico, estas presiones. Con la necesidad no se observa eso, menos problemas de arritmias que ya les he mencionado, que tiene varios efectos. Esta es otra sustancia que no es un análogo de péptido, sino es una sustancia que inhibe la enzima, una de las enzimas que degrada. No es igual a la sacubitril, pero es porque inhibe es otra enzima, pero también es útil sobre todo para el manejo agudo. ¿Ok? Listo. Otra sustancia que es para manejar frecuencia cardíaca, ha resultado ser buena para manejar frecuencia cardíaca, pero como lo vemos ahí, pero en términos de desenlaces duros no ha demostrado ser bueno, es decir, no disminuye mortalidad. Bueno, hay muchas que han fallado, por ejemplo, los inhibidores de la fosfodiesterasa fallaron de forma crónica, incrementaron la mortalidad, lo veremos más adelante, y muchos otros no han servido para nada, otros sí, como estos que estamos viendo acá, y ya los mencioné, son resúmenes de Goodman, ¿vale? Listo, y terminé, vean, rindió. Ahora